Buenos días, queridos alumnos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para una mañana más de nuestras clases virtuales. Bien, en esta oportunidad desarrollaremos el curso de comunicación. Quien te habla, mi Rosana, y el tema para el día de hoy es la narración. Bien, vamos a definir qué es narración, qué es narrar, ¿no? Narración viene de la palabra contar, de repente compartir un hecho, compartir una información, algo que queremos que todo dar a conocer, ¿no? La narración concretamente nos va a responder a la forma de cómo nosotros podemos contar, podemos narrar ya sea un suceso, un acontecimiento, un hecho, algo que queremos compartir. Y esto se puede dar, o estos sucesos o acontecimientos pueden ser imaginarios o pueden ser reales, ¿no? Generalmente siempre se relacionan unos entre otros. O también puedo narrar situaciones o hechos que mantengan las dos situaciones, que puede combinar la realidad con la imaginación, ¿no? Y obviamente dentro de la narración voy a tomar en cuenta determinados elementos, por ejemplo, la historia en que se basa, los personajes que participan dentro de esta narración, el tiempo en que sucedió y dónde se llevó a cabo dicho hecho o acontecimiento que quiero compartir. Toda narración se divide en tres partes, como te presento acá. Toda narración siempre va a tener un inicio, que es en el momento donde uno da a conocer las personas que están involucradas dentro de esta narración, ¿no? Y también el lugar o el tiempo en el que va a suceder este hecho o este acontecimiento. Nudo vienen a ser las aventuras o el conflicto que suelen vivir los personajes que forman parte de esta narración. Y desenlace ya es la parte final, ¿no es así? Cuando supuestamente ya el problema se va resolviendo, si es que hubiese algo, o cuando el conflicto o de repente el meollo del asunto va a aclararse. Y es prácticamente la parte final de la narración. Bien, vamos a encontrar también tipos de narración, ¿no? Vamos a encontrar dos tipos en el cual va a depender de alguna manera de la intención que tengamos. Existe la narración oral y la narración escrita. Bien, vamos a ir esclareciendo en qué consiste cada una de ellas. La narración oral es la que se lleva a cabo de manera a través del lenguaje hablado, ¿no? Es como yo ahorita te estoy contando, estoy usando una narración oral porque estoy hablando, te estoy contando, o sea, forma parte de un lenguaje hablado. Por el contrario, la narración escrita está mediante un tipo de lenguaje que puedo ser leído, ¿no? Que puedo yo transcribir a través de una carta, a través de un periódico, de cualquier documento que va a tener que utilizar la palabra, pero escrita. Además, dentro de este grupo de la narración escrita, vamos a encontrar tres subgrupos en el cual se va a concentrar este tipo de narración. Ver, la narración judicial, básicamente esta narración se hace con fines de atestiguar un hecho, ¿no es así? Cuando uno va y ve pues, visto seguro en las noticias, cuando se presentan los juicios, o de repente dentro de una novela o dentro de una serie, ¿no? Cómo se presenta una narración judicial, se llaman los testigos para que ellos cuenten, ¿no? Para que ellos cuenten o atestiguen, quiere decir que sirvan de testigo frente a una situación, ya sea ahora. Esto siempre se va a dar dentro o frente a una institución legal o jurídica. Una narración judicial no se hace en cualquier sitio, en cualquier momento, ¿no? Se hace está normado, jurídicamente legalizado. A eso se refiere. Se hace obviamente delante de un juez, delante de una investigación, con las personas y la institución adecuada. También existe la narración periodística. Este tipo de narración es de tipo no ficción, es decir, que no entra la imaginación. Hablamos en un momento que la narración puede ser ficción o puede ser real. Bueno, en este tipo de narración no cabe la ficción. Todo es tal cual los sucesos hayan ocurrido. Es como cuando tú ves el noticiero y te están narrando, tampoco importa mucho la opinión de los periodistas o de las personas que transmiten la noticia. La narración periodística te cuenta, te comenta, te informa el hecho o el suceso tal cual.
La persona que narra o que utiliza una narración periodística no va a dar su punto de vista, ¿no? Porque ellos tienen que narrar la noticia tal cual. Que se puede presentar o se puede dar una invitación de panelistas para dar puntos de vista diferentes, pero la noticia tal cual se presenta de manera fidedigna. No pueden ver subjetividades u opiniones, ¿no? Después es que cada televidente o cada persona que escucha la noticia periodística saque una conclusión, sí, pero cuando uno da la noticia la tiene que dar tal cual. Por eso es que tiene más un fin informativo, ¿no? Por eso también siempre se dice que es objetiva y no subjetiva. A diferencia de la narración literaria, que esta sí es muy subjetiva. ¿Por qué? Porque acá tiene un fin estético, un fin sentimental, ¿no? Acá está por ejemplo, acá podemos involucrar los poemas, las poesías, las obras literarias que pone en juego, que pone en conocimiento de repente la sensibilidad del autor o lo que el autor quiere transmitir. Además que una narración literaria siempre está mezclada entre lo real y lo imaginario, ¿no? Es muy diferente a la periodística e incluso a la judicial. Bien. Vamos a ver ahora los elementos que forman parte de la narración. Tenemos ahí al narrador, que es la voz donde quien cuenta la historia. Ahora, en narrador también vamos a ver, porque hay narradores que están presentes y también que están ausentes. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero el narrador en concreto es la voz que se conoce y que desde donde parte la historia, ¿no? Quien empieza a contar la historia. Los personajes son aquellos actores o protagonistas involucrados como parte del relato, ¿ya? Como parte del relato. También está un elemento más, es el lugar, es decir, el espacio donde ocurre toda la historia que se está narrando, ¿no? Todo el suceso o el acontecimiento, ya sea real o imaginario. Generalmente los lugares, a pesar de que los personajes o la trama puede ser irreal, el lugar siempre tiende a ser real, un lugar que sí existe, ¿no? Es inusual que se tomen como ambiente un lugar creado, un lugar ambientado, ¿no es cierto? Más que todo algo ideal, algo que se haya creado, sea totalmente ficticio. Generalmente el lugar como elemento de la narración siempre suele existir. Luego se da lo que es el tiempo. El tiempo es no solamente el tiempo de duración del relato, sino también el tiempo en el cual se desenvuelven o se desarrollan este tipo de acontecimientos, este hecho que está narrado o la narración en sí. El trama básicamente es el contenido de la narración, ¿no? De qué se trata, cómo es cuando uno te pide, ahí, ¿de qué se trató? Y cuéntame, ¿cuál fue el tema principal? ¿O cuál es el argumento, ¿no? De eso se trata, de saber el tema en sí. Bueno, estos son los elementos que forman parte y que siempre tienen que estar presentes dentro de la narración. No se puede obviar ninguno de estos elementos. Si uno quiere hacer una narración o hacer un escrito, pues debe tomar en cuenta estos elementos que no pueden faltar. Bien, continuamos. Ahora, cuando hablamos, te mencioné algo del narrador. Bueno, hay dos formas en las cuales se presenta el narrador, ¿no? El narrador se puede presentar, como dijimos, es quien va a narrar los hechos, es quien va a narrar, quien va a dar a conocer el relato, la historia al público al que se oriente. ¿Existen clases de narradores? Sí, existen. Bien, acá vamos a identificar, existe el narrador observador o ausente. Quiere decir, es el que narra la obra, pero no forma parte de ella, ¿no? Es el que te va contando. Es cuando de repente tú lees un libro y alguien te va contando la historia, ¿no? Te va contando, hay un personaje que te va contando. Ese es el narrador observador o ausente, que observa todo el trama, toda la historia y te la va contando, pero él no forma parte de la historia. Por el contrario, en el narrador para esto también existe el narrador como personaje o protagonista, que justamente es aquel que sí forma parte de la historia, es aquel que no necesariamente podrá ser el protagonista, pero es el que va narrando y él también va narrando su parte o su participación dentro de la historia porque sí forma parte. Entonces, ahí existe el narrador ausente y el narrador
presente, ¿no es así? El que está dentro de la historia y el que no está en la historia solamente la va a contar. Bien, chicos, esa es la diferencia. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya quedado claro en cada uno de los elementos, cada uno de lo que ha formado parte de la narración. Poco a poco es un tema también ya un poco conocido, pero ahí vamos a ir aumentándole ciertos elementos que no lo habías estudiado con anticipación. Espero que te haya quedado claro, pero tú ya sabes que cualquier consulta estoy conectada para que me preguntes, ya sea por las hojas de aplicación que se te va mandando o también por alguna palabra o algún punto dentro de la clase que no te haya quedado claro. Bien, ha sido todo por hoy. Me despido. Recuerda que estás trabajando anexo a este video, como siempre, se trabajará las hojas de aplicación que están ahí. Los que cuentan con el libro también desarrollan las páginas que forman parte de la narración. Y decirte que si tú ya cuentas con el libro de comunicación, con las separatas, bueno, hay temas que ya se han tocado, hay temas que ya se han trabajado en los meses anteriores, como en abril y mayo, y que ya puedes ir avanzando los temas que ya hemos hecho, ¿no? Puedes ir avanzando y si lo tienes, pues me lo haces llegar o tomas la foto, así como tomas en los cuadernos, pero también igual te hago presente algunas hojas o fichas de aplicación que son las mismas que encuentras en tu libro, ¿no? Obviamente tu libro está hay mucho más ejercicios, mucho más práctica, así es que sería conveniente que lo tengas. Bien, muchachos, ha sido todo por hoy. Que tengas una buena mañana. Me despido. Muchas gracias.